Lunes 7 de diciembre, primero de secundaria, ciencias, biología. Juguemos a descubrir un mundo microscópico. Aprendizaje esperado. Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos. Énfasis: reconocer la importancia del uso del microscopio para el conocimiento de los seres vivos. ¿Qué vamos a aprender? Hoy continuarás con la sección Leamos las ciencias. Esperamos te agrade esta lectura del año 1981 del autor Carl Hempel, titulada Demasiadas muertes posparto. En 1844, en la sección primera del Hospital General de Viena, murieron tras el parto 260 mujeres, el 8.2% del total, como consecuencia de una enfermedad conocida como fiebre puerperal o fiebre posparto. En los 2 años siguientes, las muertes representaron el 6.8 y el 11.4. Cuando en 1846 Ignaz Semmelweis fue nombrado director de maternidad del hospital, quedó muy preocupado por la frecuencia de estos fallecimientos y se preguntó ¿por qué mueren tantas mujeres después de haber dado a luz sin ningún problema? Le intrigaba especialmente el hecho de que en otra sección de maternidad del mismo hospital, la sección segunda, el porcentaje de muertes por fiebre posparto era mucho más bajo, 2.3, 2.0 y 2.7% en los mismos años. ¿Por qué eran más frecuentes las muertes en la primera sección que en la segunda? En 1847, un colega de Semmelweis se hirió con un dedo con un escalpelo que estaba siendo utilizado en una autopsia y murió tras una agonía en la que mostró los síntomas de la fiebre posparto. Semmelweis propuso que el escalpelo había introducido en la sangre de su colega algo procedente del cadáver que denominó materia cadavérica. Como él y su equipo solían atender a las parturientas después de hacer autopsias, pensó que quizás también ellas murieron como consecuencia de un envenenamiento similar de la sangre. Esta nueva hipótesis permitiría explicar las diferencias de mortalidad entre las dos sesiones, ya que en la segunda ni los médicos ni las demás personas que atendían a las parturientas realizaban autopsias. Si estaba en lo cierto, pensó, entonces bastará con utilizar un procedimiento que permite eliminar cualquier resto de materia cadavérica para que no se produzca la infección. Una vez más decidió someter a prueba su hipótesis. Ordenó que todas las personas que atendieran a las parturientas se lavasen antes las manos con una solución de cal clorurada. El instrumental clínico utilizado recibiría también el tratamiento químico adecuado. La mortalidad de fiebre posparto quedó reducida al 1.2%, inferior al de la sección segunda. De esta manera, Semmelweis validó su hipótesis y concluyó que la fiebre posparto era producida por la infección con materia cadavérica. Cabe mencionar que Semmelweis no utilizó el microscopio para observar los tejidos afectados porque lo consideró irrelevante. Es impresionante cómo ha cambiado el conocimiento. Quizás en la actualidad suene incoherente o pareciera imposible, pero en 1847 los científicos no contaban con la suficiente tecnología para comprobar la existencia de la vida microbiana y de ahí la importancia que tiene el avance tecnológico, que sin duda ha revolucionado gran parte de las ciencias como la biología o la química en beneficio de nuestra salud. Darás inicio a un nuevo aprendizaje esperado. Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos. El propósito será reconocer la importancia del uso del microscopio para el conocimiento de los seres vivos. ¿Qué hacemos? Estudiarás con un juego de mesa basado en el tradicional juego de la oca, que facilita aprender aspectos asociados con el microscopio. Así que modificamos las casillas para identificar algunos datos importantes sobre este instrumento básico en la biología. Al llegar a la meta, descubrirás cuál será el concepto que agregarás a tu abecedario biológico o tu vocabulario. Entonces, iniciamos el juego. Y la casilla número 2 dice microscopio. Dicho de manera sencilla, el microscopio es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen del objeto que se está observando.
El nombre de microscopio surge el año 1600 y deriva de las palabras griegas micros, que significa pequeño, y scopeo, que significa observar, es decir, observar lo pequeño. La casilla número 5, culturas antiguas. En dichas culturas no existía un instrumento como el microscopio, pero había una noción ya de ampliar las imágenes. Así consideramos que aproximadamente en el año 3000 antes de nuestra era, por vez primera se produjo el vidrio. El lente conocido más antiguo usado como lupa estaba hecho de cristal de roca pulido de 4 centímetros de ancho y fue encontrado en la ciudad de Nínive, en la legendaria Mesopotamia. Se han hallado en Creta lentes biconvexos que datan de 3000 y 1200 antes de nuestra era. Entre los años 965 y 1020, Ibn al-Haytham, también conocido como Alhazen, utilizó para sus investigaciones espejos esféricos y parabólicos. Ahora, vean la casilla 9, es Zacharias Janssen. Originario de los Países Bajos, actualmente territorio de Holanda, es considerado el primero en realizar un microscopio compuesto por 2 lentes. Cabe mencionar que existe una polémica respecto a la invención del microscopio, ya que algunos afirman que fue Galileo Galilei quien lo realizó primero. Algunos otros especialistas consideran que fue el segundo. Con base en las fechas investigadas, Zacharias Janssen lo creó en 1590 y Galileo Galilei realizó sus microscopios compuestos con una lente convexa y otra cóncava en 1610. Casilla 12. Celdilla. Este término se asocia con un gran científico inglés, Robert Hooke. En 1665 publicó un libro llamado Micrografía. Lo más destacado en este libro fueron las descripciones que realizó sobre cortes muy delgados de corcho, logrando observar restos de células vegetales. En ese libro aparece por primera vez el concepto de célula, descrito como celdillas análogas a un panal de abejas. Dichas observaciones las realizó con un microscopio compuesto por 2 lentes, objetivo y ocular. Así que Robert Hooke fue un científico pionero en la investigación de los seres vivos microscópicos y de la célula misma. Ve a la casilla 15 y aprende sobre Leeuwenhoek. Es considerado oficialmente como el primer ser humano en observar microorganismos vivos. Anton van Leeuwenhoek nació en Delft, una provincia de los Países Bajos, actualmente territorio de Holanda. Fue un pulidor de lentes y comerciante de telas que, gracias a su interés por perfeccionar la calidad de sus telas, mejoraba la calidad de sus lentes y debido a ello logró aportar mucho al conocimiento biológico. Aunque fueron muchos los que trataron de obtener la técnica de fabricación de sus lentes, nadie sabía cómo lo realizaba. Aun cuando su preparación intelectual y de idiomas era prácticamente nula, fue aceptado en 1680 en la Royal Society, que es la sociedad científica más antigua de Europa. Observa el siguiente video para conocer más sobre el trabajo de Leeuwenhoek. Todos los seres vivos están formados por células tan diminutas que es difícil verlas a simple vista. ¿Cómo lo habrán hecho los científicos para descubrirlas? Así es, utilizando el microscopio. Te invito a conocer la historia e importancia de este invento. Una característica del ser humano es su curiosidad, y a través del tiempo, esta curiosidad le ha llevado a investigar sobre diversos aspectos. Uno de ellos es el mundo microscópico. Todo inició cuando descubrió que las imágenes se veían diferentes a través de los cristales. Por ejemplo, los egipcios usaban esferas de cristal de Murano para ampliar las imágenes. Y los romanos sabían que los cristales de los lentes, que ellos llamaban impertinentes, modificaban los objetos observados. Por ello, fueron los fabricantes de anteojos quienes encontraron la manera de construir los primeros microscopios. Hagamos un recorrido por la historia del microscopio a través de una línea de tiempo. En 1590, Zacharias Janssen, hijo de un fabricante de lentes, construyó el primer microscopio compuesto por 2 lentes. 2 décadas después, en 1610, Galileo Galilei fabricó un microscopio compuesto con una lente convexa y otra cóncava, similar al de Janssen.
y describió los patrones geométricos de los ojos de las abejas. Después, en 1665, Robert Hooke construyó un microscopio compuesto, el cual contaba con 2 lentes, un objetivo y un ocular, y a través de este observó tejidos, cabellos e insectos, así como cortes muy delgados de corcho. En ellos descubrió unas pequeñas celdillas a las que llamó cellulae, palabra que posteriormente se tradujo como célula. Más tarde, en 1673, Anton van Leeuwenhoek diseñó y construyó numerosos microscopios simples, todos ellos conformados por una lente y capaces de aumentar hasta 300 veces el tamaño de las imágenes. Con estos microscopios observó glóbulos rojos, ácaros y piojos. ¿Y qué crees? Encontró por primera vez diversos microorganismos en una gota de agua. Gracias a estas contribuciones y después de observar las células de diferentes organismos, en el video pudiste observar cómo los investigadores en la actualidad siguen reconociendo la gran aportación de Leeuwenhoek sobre el conocimiento de la vida microscópica como base fundamental de la sociedad actual. La historia de las ciencias es fundamental para la construcción de nuevos conocimientos. Ve a la casilla 19 para saber sobre la teoría celular. Basándose en los microscopios y lentes de Robert Hooke y Leeuwenhoek en 1839, Theodor Schwann y Matthias Jakob Schleiden construyen 2 postulados importantes sobre la unidad fundamental de todos los seres vivos, que es la célula. En estos postulados mencionan que la célula es la unidad estructural y básica de todos los seres vivos y que todo organismo vivo está constituido por una o una multitud de células. Algunos años después, Rudolf Virchow en 1858 agregó un tercer postulado a esta teoría, mencionando que toda célula proviene de otra preexistente. Ve a la casilla 21 que dice microscopio electrónico. Para saber sobre el microscopio electrónico, observa el siguiente video. En 1839, Theodor Schwann, junto con Matthias Jakob Schleiden, propusieron a la célula como la unidad anatómica y estructural de todos los seres vivos. Y en 1858, Rudolf Virchow rechazó la teoría de la creación espontánea luego de que observó que las células se dividían y formaban nuevas células. Después, entre 1925 y 1932, Ernst Ruska y Max Noll diseñaron el primer microscopio electrónico, a través del cual observaron estructuras celulares con mucho más detalle que en el microscopio óptico, como se observa en esta membrana. Y a partir de entonces, se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados, como el microscopio electrónico de transmisión, que aumenta 1.000.000 de veces lo observado, y el microscopio electrónico de barrido, que permite ver las imágenes en forma tridimensional. Como hemos visto, el microscopio ha sido de gran utilidad para la ciencia, al permitir, por ejemplo, observar las estructuras anatómicas de los seres vivos, identificar a los microorganismos causantes de enfermedades, conocer la composición de los medicamentos para mejorarlos y descubrir la constitución de los alimentos para desarrollar técnicas que reduzcan su descomposición. La curiosidad del ser humano no solo permitió construir el primer microscopio, sino que a lo largo de muchos años lo ha perfeccionado y se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados. Gracias a ello, ha sido posible descubrir a la célula y a los microorganismos, así como observar sus estructuras. Además de que se ha favorecido el desarrollo del conocimiento científico en muy diversas áreas, como la biología, la química y la alimentación. Ahora que ya conoces el impacto de este gran invento, ¿qué te gustaría observar a través de un microscopio? Es impresionante el avance tecnológico que se ha tenido en el uso del microscopio, pero un pionero muy importante fue el premio Nobel Ernst Ruska, quien en 1925, junto con su profesor Max Noll, desarrollaron el primer microscopio electrónico, revolucionando así el conocimiento de la vida microscópica. La casilla número 22, Louis Pasteur. Este gran químico, físico, matemático y bacteriólogo demostró que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea.
Para demostrarlo, expuso caldos hervidos en matraces provistos de un filtro que evitaba el paso de partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Simultáneamente, expuso otros matraces que carecían de este filtro, pero que poseían un cuello muy alargado y curvado que dificultaba el paso del aire, y con ella el de las partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Al cabo de un tiempo observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin filtro o sin cuellos largos provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. De esta manera, Louis Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban de manera espontánea en el interior del caldo, refutando así la teoría de la generación espontánea y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Este principio científico fue la base de la teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular. Estos experimentos significan un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología moderna. Afortunadamente pudo concluir que debe esterilizarse los materiales y que los médicos deben lavarse las manos antes y después de atender y examinar a sus pacientes. Conocimiento básico para todos y que casi 200 años después seguimos implementando. La casilla número 24. Alexander Fleming fue un médico científico británico famoso por ser el descubridor de la penicilina al observar de forma casual sus efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano. Fue obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. Los dos descubrimientos de Fleming ocurrieron en los años 20. Y aunque fueron accidentales, demuestran la gran capacidad de observación e intuición de este médico escocés. Descubrió la lisocima después de que mucosidades procedentes de un estornudo cayeran sobre una placa de Petri en la que crecía un cultivo bacteriano. Unos días más tarde notó que las bacterias habían muerto. Fleming trabajó con el hongo durante un tiempo, pero la obtención y purificación de la penicilina a partir de los cultivos de Penicillium notatum resultaron difíciles y más apropiados para los químicos. La comunidad científica creyó que la penicilina solo sería para tratar infecciones banales y por ello no le prestó atención. Fleming no patentó su descubrimiento, creyendo que así sería más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el tratamiento de las numerosas infecciones que azotan a la población. Para sintetizar lo estudiado en esta sesión, observa la siguiente línea del tiempo. Inicia con las culturas antiguas en el año 3000 a.C., con la invención de una lupa rudimentaria hecha de cristal de roca pulida. Sigue con Zacharias Janson con un microscopio compuesto con dos lentes en 1590. En 1610, Galileo Galilei elabora un microscopio compuesto. Continuamos. Después, en 1665, Robert Hooke acuñó el término de célula y construyó un microscopio con un objetivo ocular. Posteriormente, en 1673, Leeuwenhoek se convierte en el primer ser humano de manera documentada en observar microorganismos vivos. Este hecho fue posible gracias al pulido que él hacía a sus lentes. En 1839, Theodor Schwann y Matthias Jakob Schleiden construyen la teoría celular gracias al conocimiento sobre la célula. Años más tarde, en 1858, Rudolf Virchow agrega un tercer postulado. En 1878, Louis Pasteur demuestra la existencia de la vida microbiana que provocaba la descomposición, refutando la teoría de la generación espontánea. En 1925, Ernest Ruska junto a Max Nolly construyen el microscopio electrónico. En 1928, Alexander Fleming descubre el hongo capaz de destruir bacterias causantes de infecciones en el ser humano. Y podíamos seguir reconstruyendo la historia e importancia del microscopio, pero debes continuar con la sesión. Casilla 30. Llegamos a la meta. Ahora sí conocerás qué concepto incorporarás al abecedario biológico o vocabulario.
incluye el concepto de microscopio a tu abecedario biológico o vocabulario. En conclusión, el microscopio marca un antes y un después en la historia del conocimiento científico, especialmente en el campo de la biología y la medicina. Este instrumento permite observar en un tamaño aumentado microorganismos y células que no se pueden ver a simple vista. Para sintetizar, podemos mencionar al menos 3 puntos importantes. Primero, el microscopio permitió conocer que existe una gran diversidad de microorganismos. Segundo, aprovechando ese conocimiento de la diversidad microscópica, se ha logrado obtener grandes beneficios para nuestra salud y la de otros seres vivos al identificar microorganismos perjudiciales o benéficos. Tercero, con el uso de este aparato tecnológico fue posible conocer la célula e identificarla como la unidad estructural de los seres vivos. Recuerda, si tienes dudas, puedes comentarlas con tu profesora o tu profesor. El reto de hoy. Te retamos a que reconozcas la importancia del microscopio con base en la hipótesis que generaron los médicos de la lectura que hiciste al inicio de la sesión. Para ello, reflexiona y contesta las siguientes 3 preguntas. Primera, ¿por qué Semmelweis evitó utilizar el microscopio? 2. ¿Qué importancia tiene el uso del microscopio para observar lo que no se puede ver a simple vista? 3. ¿Cuál es la importancia del microscopio para el cuidado y preservación de la salud? Si requieres apoyo, consulta tu libro de texto o busca en internet. No olvides compartir tus respuestas con tu profesor o profesora. ¡Buen trabajo! Gracias por tu esfuerzo. Si te gustó este video y te sirvió, suscríbete al canal.